jóvenes, es un gusto saludarlos. Por favor, me confirman si está todo bien con el audio. Todo bien, Lick. Buenas tardes. Sí, todo bien. Excelente. Bueno, les comento rapidito. Fíjense que hoy pensé que iba a dar la clase desde la oficina. No cargaba mi computadora, entonces voy a dar clases desde el iPad, pero realmente no lo utilizo mucho para este tipo de eventos, entonces les voy a pedir las consideraciones del caso, pero vamos a dar inicio. Veo que tenemos 123 personas conectadas, entonces vamos a dar inicio. Solo fíjense que le había quitado no la sala de espera, pero no sé qué. Bueno, voy a tratar de ir uniendo en el transcurso de la sesión a todos los compañeros y muchas gracias a todos los que se han manifestado en el chat. Igualmente, mi estimada Wendy, gustoso saludarla. Y bueno, vamos a dar inicio entonces, jóvenes. Recording in progress. Bueno, muy buenas tardes, estimados jóvenes, de nuevo, sean todos ustedes bienvenidos. Un gusto saludarles, mi estimada Cris. Perdonen que reitero el método del día de hoy, pero bueno, sean bienvenidos a esta clase en donde vamos a abordar el tema de las características del derecho procesal colectivo. Ya quitamos el tema de los principios en la clase anterior y la idea es hoy avanzar pues con el tema de, buenas tardes mi estimada Evelyn, con el tema de las características. Bueno, vean, pues en las clases pasadas hablamos de que los principios eran aquellas bases filosóficas que regían el desarrollo de todas las normas de una determinada rama del derecho. Bueno, ahora vamos a ver las características, sí, que son algunas peculiaridades que tiene cada uno de los procesos, aunque estas sí eventualmente pueden variar. Las características se adecúan a los principios, estas eventualmente pueden variar, y vamos a ver las que encontramos dentro del proceso colectivo de trabajo. Bueno, como no tengo la computadora acá, no les puedo, se me va a dificultar teclear todos los principios, se los voy a ir enumerando y se los envío en un documento con Javier, pero me interesa más que ahorita pongamos atención a la explicación que vamos a ir desarrollando. Bueno, ¿cuál es la primer característica, jóvenes, del proceso colectivo de trabajo? La primer característica del proceso colectivo de trabajo es que todos los días y horas son hábiles, ¿sí? Todos los días y horas son hábiles. ¿En dónde encontramos el fundamento de esto? Vamos entonces, por favor, código al artículo 324, sí, por favor, artículo 324. Y vamos a ver, permítanme, que tenía aquí abierto. ¿Alguien tiene su código a la mano que pueda darle lectura al artículo 324, jóvenes? Artículo 324. Los tribunales de trabajo y previsión social actuarán en días y horas inhábiles cuando el caso lo requiera, habilitando el tiempo necesario. Las diligencias de prueba no podrán suspenderse salvo fuerza mayor y se entenderá habilitado el tiempo necesario para su terminación. Para la sustentación de los conflictos de carácter económico y social, todos los días y horas son hábiles. Bueno, ahí, jóvenes, subrayada esta parte entonces. Gracias, mi estimadísimo. Para la sustanciación, ¿sí?, de los conflictos de carácter económico, social, todos los días y horas son hábiles. Bueno, vamos a ver que esta es una característica muy peculiar, ¿sí?, muy peculiar del proceso colectivo de trabajo. Y es que aquí básicamente estamos viendo que esto se asemeja, ¿sí? Disculpe la interrupción, pero hay micrófonos abiertos y casi no se le entiende. Por lo menos este fue el tercero. Jaime Alejandro. Vamos a... Jaime Alejandro Sobera. Es que como les digo, desde acá me cuesta tener más el control porque no... Ustedes comprenderán, soy más de utilizar con mouse, acá me cuesta un poquito... creo que ahí estamos todos, ¿verdad? En silencio. Bueno. Bien, perdón, retomamos entonces. Acá estamos. Bueno.
Retomamos entonces. Vemos que el primer principio, sí, reitero, el primer principio es todos los días y horas son hábiles, de conformidad con lo que nos establece el segundo párrafo del artículo 324. Vamos a ver que dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco, únicamente sí, en materia de amparo, vamos a ver que se regula la misma situación en cuanto a que todos los días y horas son hábiles. ¿Por qué el legislador reguló de esta manera, sí, esta característica de que todos los días y horas son hábiles? Bueno, veamos lo que les he platicado, que cuando hablamos de un conflicto colectivo de carácter económico-social dentro de una empresa o institución de trabajo, tenemos que tener que existe un peligro latente que eventualmente pueda terminar en una huelga o en un paro dicho conflicto. Y regresamos a lo que les explicaba anteriormente, que el hecho de que termine un conflicto, derive en una huelga o derive en un paro, puede traer consecuencias como paralizar la producción de ciertos bienes o la prestación de ciertos servicios. Sí, es por eso que vamos retomando lo que hablábamos con anterioridad. Les recordaba yo que cuando se presenta un conflicto dentro de un juzgado, no importando la agenda, ¿sí?, de los juzgados, se le da prioridad a la sustanciación del conflicto colectivo de carácter económico-social. Se recuerda que les platiqué que tiene un máximo de 15 días, ¿sí?, en la fase de conciliación, y ahora vemos que el juzgador resolvió que todos los días y horas sean hábiles. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que la sustanciación del proceso se lleve a la brevedad posible. Les comento, en la práctica suele no darse al 100% este principio. Los tribunales de justicia suelen ocupar la mayor cantidad de días hábiles. Lo que sí sucede es lo que les platicaba la vez anterior, que era el primer párrafo del artículo 324, que nos hicieron favor de leer con antelación, en cuanto a que los tribunales normalmente en la sustanciación de estos conflictos colectivos de carácter económico-social suelen habilitar el tiempo necesario, es decir, habilitar más allá de las 3:30 horas para poder continuar con la discusión de los puntos. Se van a dar ustedes cuenta, jóvenes, cuando veamos ya en la segunda unidad propiamente el desarrollo del conflicto, que incluso aquí encontramos la peculiaridad que hay plazos en horas, ¿oyeron? Hay plazos que se dictan en horas, que es algo que llama la atención, es una característica también muy propia de este conflicto, pero entonces, aunque en la práctica muchas veces el tema de los días no se realice, sí tienen que tener ustedes presentes, sobre todo cuando ustedes estén asesorando un sindicato ya en su fase profesional, que tienen que estar, cuando estén asesorando un proceso de esta naturaleza, tienen que estar al pendiente incluso en días y horas inhábiles, porque la ley establece, sí, que para sustanciar estos procesos, reitero, 324, todos los días y horas son hábiles, ¿sí? Creo que esta característica está sencilla, solo quiero aquí destacarles algo. El siguiente punto del programa, sí, es el contenido del derecho procesal colectivo. Ahí vamos a ver que nos habla, ojo ahí, de 3 procesos. Del conflicto colectivo de carácter económico-social, que es en sí ese proceso que les he venido platicando, que tiene una fase extraordinaria, que si no se llega a un acuerdo tenemos que asistir al juzgado, planteamos el conflicto, se lleva a una fase de conciliación. Ese es el conflicto colectivo de carácter económico-social. Ojo ahí. Y ese es el que regula el artículo 324. Solo dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social es que regula que todos los días y horas son hábiles. Vamos a ver que existe un conflicto de carácter jurídico, ¿sí? Ahí ya no aplica el 324, y vamos a ver que existe el arbitraje. Aquí tampoco aplicamos el 324, ¿sí? La norma es clara en cuanto a que son días y horas hábiles, única y exclusivamente, ¿sí? Cuando hablamos del conflicto colectivo de carácter económico-social. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Hasta ahí? ¿Hasta dónde vamos? Esta característica creo que está sencilla. ¿Alguna duda o consulta? Todo bien,
Excelente, pues sigamos. Igual les mando los postulados, ¿oyeron? Bueno, siguiente principio, vean. Vamos a ver dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social, ¿sí? Dice el principio, esto es esta parte que voy a leer ahorita, se las mando posteriormente con Javier cuando tenga mi computador. A lo largo del trámite del proceso se combina el conocimiento jurisdiccional del juez unipersonal que conoce el inicio del trámite del proceso con el tribunal pluripersonal que conoce dentro de la fase de conciliación para concluir nuevamente en el conocimiento del juez unipersonal, ¿sí? ¿A qué se refiere esto, sí? Esto se refiere como se... Oh, perdón, joven, ahí nuevamente micrófonos. Abril Arriaga. Abril Arriaga. Véngase. Compañeros, Ahora Luisa Fernanda. Compañeros, a los que estamos presentes en la clase, por favor, atención a sus micrófonos porque nos interrumpen con la atención que todos nos debemos, el respeto, sobre todo al catedrático. Y perdón, de verdad que sí nos está causando mucho conflicto el tema de... Ahí estamos. Bueno, perdón, jóvenes, y sí, por favor, a los que tienen encendidos los micrófonos, se los vamos... Sí, buenas tardes. Mire, Lick, yo creo que usted ahí tiene, si usted es el que puede manejar esto, los puede silenciar a todos en general y hasta que quieran hacer preguntas puede liberarlos, así no se accidentalmente, no se activan. Entonces mejor generalmente de una vez silenciados. Como sugerencia, Lick. Excelente, mi estimada Wendy. Lo que pasa es que aquí en el iPad no encontraba la opción, pero ya, acá está, silenciar todos. Gracias, oyeron, pero como les digo, estaba acostumbrado a la computadora. Bueno, continuamos entonces, pues jóvenes. Vean, ¿a qué se refiere entonces este principio? Esto se los expliqué la vez anterior. Les comenté que existe la peculiaridad dentro del proceso colectivo de carácter económico-social que planteamos el conflicto ante el juez de trabajo, ¿sí? De primera instancia de trabajo y previsión social, el juez unipersonal. Horas para convocar al tribunal de conciliación, ¿sí? Al tribunal, 3 personas. Llama a los 2 vocales para integrar el tribunal de conciliación y desarrollar esa fase del tribunal de conciliación. Pero existe la peculiaridad que si no se logra agotar o no se logra un arreglo en esa fase de conciliación, vemos que el proceso regresa cuando ya es el procedimiento para declarar si la huelga o el paro es legal o ilegal y posteriormente si es justo o injusto, que regresamos al control del juez unipersonal, ¿sí? Existe entonces esa modalidad mixta de quien conoce dentro del proceso, juez unipersonal. Vamos a la fase de conciliación dentro del proceso, se integra el tribunal de conciliación y si no hay un acuerdo y alguna de las partes quiere acudir a la vía de la huelga o el paro, nos encontramos entonces que ya llegamos o regresamos únicamente al control jurisdiccional del juez unipersonal, ¿sí? ¿Alguna duda o consulta acá? ¿Ninguna? El tribunal lo conforman 2 vocales y el juez unipersonal, entiendo. Exacto. De hecho, ahorita es un punto del programa, la conformación del tribunal de conciliación. Lo vamos a desarrollar ahorita un poquito, pero en términos muy generales, sí, tribunal, el juez, el propio juez de primera instancia de trabajo y previsión social será el presidente del tribunal y manda a convocar a los 2 vocales, que ya les explicaré cómo se integran esos vocales. ¿Alguien más había planteado alguna duda? Licenciado, perdone, ¿se podría repetir cuál es el nombre de la característica que no logré anotar todo? Estas se las voy a mandar con Javier al finalizar la clase, estimadísima, para no dictarla. Me interesa que me entiendan la idea y yo se las mando por escrito en un archivo, ¿le parece?
Sí, está bien, licenciado, gracias. Excelente, reitero, aquí lo que me interesa es que en esta característica entendamos que, a diferencia de otros procesos, conoce un juez individual, conoce un tribunal, y la característica que el proceso puede regresar incluso al conocimiento del juez unipersonal. De hecho, vamos a ver cuando estemos en la fase de donde se decreta ya la legalidad o la ilegalidad de la huelga, que se eleva en consulta a la sala de apelación correspondiente. Fíjense, bien sui generis, porque ustedes no van a ver dentro de los procesos, hasta donde yo recuerdo, que exista una etapa en donde se consulte. Ojo ahí, no estamos hablando de apelación, sino se eleva únicamente en consulta por parte del juzgado para que también la sala se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga. Bueno, tercera característica. Existe como acto de iniciación procesal dentro del proceso colectivo en materia de diligencias de reinstalación que derivan de la inobservancia de las prevenciones dictadas dentro del trámite del conflicto, el conocimiento de oficio, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Lo platicamos un poquito en la clase anterior. Vamos a ver si creo que el artículo 380, si no estoy mal, si alguien tiene a la mano su código, artículo 380, que yo estoy viendo acá en la computadora, ahorita les digo, solo para que lo tengamos presente. ¿Se acuerdan que les hablé de la reinstalación? Creo que 380 o artículo 382. Si alguien lo tuviera a la mano, eso El lo artículo vimos en la 382, clase. licenciado, dentro de las 12 horas siguientes. ¿Será ese? Sí, pero no es ese, mi estimado, es donde hablamos de las reinstalaciones, pero fíjense Es en que... el 380, el último párrafo, dice el procedimiento de reinstalación que establece este artículo es Ahí aplicable estamos. también cuando se infrinja el derecho de inamovilidad que establece el artículo 209 de este artículo, de este código. Excelente, excelente, ahí estamos, en el 380, mi estimadísimo, y vamos al segundo párrafo. Me dicen si estoy en lo correcto con la lectura. Dice: si se produce terminación de contratos de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos, y en caso de desobediencia duplicará la sanción conforme los previstos en el artículo que precede. Vámonos al siguiente artículo y nos dice acá: el juez actuará inmediatamente por constarle de oficio, por denuncia, la omisión del indicado procedimiento. En este caso, en este último caso, su resolución de reinstalación deberá dictarla dentro de las 24 horas de haber ingresado la denuncia al tribunal. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Lo hemos platicado. Una de las características dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social es la protección que le asiste a los trabajadores una vez planteado el conflicto, ¿sí? Existe esa protección de la reinstalación. Vean, lo vimos la vez anterior en el artículo, precisamente en el 380 que acabamos de leer, nos establece la ley. Una vez planteado, ¿sí? Vamos a la fase extrajudicial, no se logra llegar a un acuerdo en la negociación patrono-trabajador, se plantea el conflicto y a partir del momento, ¿sí?, que se interpone la solicitud, lo que sería el equivalente a la denuncia, a la demanda, perdón, en el juicio ordinario laboral, una vez que se plantea, el juez da por iniciado el conflicto y dicta las prevenciones respectivas en donde establece que el patrono no puede tomar represalias en contra de los trabajadores, en virtud de lo cual no puede despedir a ningún trabajador sin primero pedirle una autorización a él, ¿sí? Si un patrono quisiera despedir a un trabajador por la causa que fuera y estamos dentro de un conflicto colectivo, primero le tiene que pedir permiso al juez, ¿sí?, demostrándole o haciéndole ver que el despido no obedece a una represalia dentro del conflicto, sino que obedece a otra naturaleza, ¿sí?
Esto lo vamos a ver despacito cuando veamos ya propiamente el conflicto colectivo. Solo me interesa que ahorita ustedes vayan tomando las ideas generales y me comprendan las características. Pero entonces existe esta protección de la reinstalación. Pero lo que vamos a destacar principalmente en esta característica, vean jóvenes, lo leímos aquí, dice, el juez actuará inmediatamente por constarle de oficio o por denuncia. ¿Se recuerdan que hablamos que uno de los principios dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social era el principio de impulso procesal de oficio? Y vemos aquí cómo se materializa, porque la reinstalación se puede dar por dos vías, lo acabamos de leer. Una, por denuncia. Fernando Chacón, me acaban de despedir, no obstante, estamos dentro, se está dilucidando un conflicto colectivo de carácter económico-social. Le digo, señor juez, me manifiesto por medio del memorial que estando emplazada la entidad denominada X, Y o Z, fui despedido, por lo que, acorde a lo que establece el artículo 380, solicito mi reinstalación. El juez, como lo vamos a ver más despacito, pero ya nos hemos ido familiarizando, inmediatamente resuelve la reinstalación porque es una garantía que le asiste, ¿sí? Y además, nos dice el artículo que incluso de oficio, ojo ahí, que incluso el tribunal de oficio, si tiene conocimiento, puede dar la reinstalación, ¿sí? Supongamos que, ¿qué les digo yo? Es la entidad Marca Patito. Está en una negociación colectiva, resulta que emplazan a la entidad y el patrono enojado no escucha consejos de los buenos abogados laboralistas y dice, no, yo no estoy negociando y para que aprendan voy a despedir a la mitad de los trabajadores. Resulta que al día siguiente se arma un pequeño relajo en la empresa, la prensa le da cobertura y el juez resulta enterándose por medio de la prensa que despidieron a la mitad de los trabajadores de una entidad emplazada. Como le consta de oficio, puede ordenar él sin requerimiento de las partes, ojo, sin que exista un ruego de la persona afectada, puede ordenar la reinstalación inmediata, ¿sí? Puede ordenar la reinstalación inmediata. Es una de las protecciones que da el código, similar a lo que nos da la inamovilidad, que nos da el artículo 209, si no mal recuerdo, cuando estamos conformando un sindicato. Aquí en este caso también encontramos que existe una protección y reitero que incluso puede ser de oficio, ¿sí? ¿Dudas o consultas aquí, jóvenes? Licenciado, buenas tardes, les saluda Eddie García, mucho gusto. Adelante, mi estimado Eddie. Hay una peculiaridad dentro de este tema. En la iniciativa pública tendría que ser del mismo modo. ¿Cómo así, mi estimado? Perdón, no comprendí la pregunta. De primera mano yo conocí un caso en el cual hubo conflicto colectivo, pero se llegó a la instancia de solicitar a una jueza si se daba la huelga legal. Y dentro de ese término que hubo la prohibición de que despidieran, tomaran represalias y todo, hubieron despidos. No importa el reglón que era, pero hubieron despidos y nunca se dio la reinstalación de las personas. Ya pasó 3 años y aún están esperando para su reinstalación, ya que la institución como tal estaba poniendo todos los amparos posibles. Sí, es que miren, mi estimado Eddie Giovanni, es lo que les decía la vez anterior. En la práctica suele ser en todas las ramas del derecho muy distante lo que está regulado en la norma versus lo que sucede en la práctica. En la práctica, ¿qué sucede? La garantía sí les asiste a los trabajadores. Lo que pasa es que hacen la denuncia, porque vamos a ver que el código nos habla de la palabra denuncia, eso lo vamos a ver en la segunda unidad, la denuncia de reinstalación. Y el juez, digamos, por la carga de trabajo, que es entendible porque son muchísimos los expedientes, resulta que estará viendo esos oficios tal vez al mes, 2 meses de que la persona fue despedida. Ordena la reinstalación, en tanto esta se notifica, pero como es un auto, es una resolución apelable, normalmente el patrón no la apela, no obstante sabe muchas veces que no le asiste la razón, apela,
y no conforme con que a los meses la apelación sale denegada, se procede a acudir a la vía del amparo y cuando el amparo se deniega, a la apelación de amparo. Hay muchas entidades, le comento, mi estimado Giovanni, que ya están utilizando como norma que si no otorgan el amparo provisional, reinstalan a las personas, porque saben de todas maneras que van a venir reinstaladas a los años, y eso en qué deriva? En pagar salarios dejados de percibir, porque efectivamente eso sucede. Regresan a los 2 o 3 años y la entidad o la institución está obligada a pagarle todos los salarios que dejaron de percibir. Pero es por ese tema de la demora en los juzgados y en los tribunales constitucionales de amparo, mi estimado Eddie Giovanni. Muchas Aquí gracias, Freddy nos Luisa. está apoyando un poquito ahí con la experiencia que tiene. Gracias, mi estimado Freddy. ¿Alguna otra duda o consulta? Esto me llevaba también al primer punto donde decimos que todos los días y horas son hábiles. Por la carga de trabajo, ¿puede llegar a afectarse en los plazos que tenemos? Ojo ahí, excelente pregunta, mi estimado Eddie Giovanni, buenísima pregunta, y ojo que esto puede ser pregunta de examen. El 324 nos regula, excelente pregunta, mi estimado Giovanni, que era el ejemplo que yo les daba. El 324 regula que son todos los días y horas son hábiles en la sustanciación del conflicto colectivo de carácter económico-social. Únicamente dentro del conflicto, ¿sí? Ya no aplica para los procesos de reinstalación o cualquier otra incidencia que se pueda dar dentro del proceso. Regresamos a la explicación original que la naturaleza del legislador fue, sé que si existe un conflicto dentro de una empresa de trabajo, lo que les digo, puede derivar en huelga, en paro, se pueden afectar servicios, se pueden afectar bienes, la estabilidad social de todos los trabajadores, etc. Por eso prevé esa norma que se aplique como establece el 324 únicamente al conflicto colectivo de carácter económico-social. Para el tema de las reinstalaciones, por ejemplo, ya no aplica esta norma del 324, mi estimado Eddie Giovanni. Muy buena pregunta. No sé si quedó claro ahí. Y ojo, jóvenes, me interesa muchísimo que les vayan quedando claras estas particularidades. Si ustedes tienen dudas, me dicen con muchísimo gusto. Adelante. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? Bueno. Siguiente. Este también un poquito facilito, se lo leo y les reitero, les mando el documento. Establece, aunque en el trámite del conflicto colectivo de carácter económico-social no es exigible la asesoría profesional, sí lo es en el caso de que el procedimiento colectivo eventualmente concluya en el arbitraje, ¿sí? Bueno, miren pues, ¿se recuerdan hace un año o el semestre pasado cuando vimos el tema del auxilio profesional dentro del ámbito del derecho procesal del trabajo? Vimos que no es necesario, ¿sí? Que no es necesario el auxilio profesional. Pero dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social es obligatorio acudir con abogado cuando vamos al arbitraje, ¿sí? Cuando vamos al arbitraje. Es decir, puede el sindicato pedirle al patrono que negocien un pacto, se sientan extrajudicialmente, ¿sí? No es necesaria la presencia de un abogado. Pueden ellos dos fácilmente hacer sus discusiones y conclusiones. No llegan a un acuerdo, plantean el conflicto colectivo ya en los juzgados respectivos, se conforma el tribunal de conciliación y ya el tribunal se sienta con patrono y trabajadores a ver el pliego de peticiones y tratar de proponerles fórmulas ecuánimes para solucionar el conflicto. Ahí tampoco es obligatoria la presencia de un abogado. El siguiente paso, posterior a la conciliación, como les dije, existen dos rutas. Una, que se busque la ruta de la huelga para el caso de los trabajadores o el paro para el caso de los patronos o acudir al arbitraje. Vamos a ver más adelante que existen dos clases de arbitraje, arbitraje obligatorio y arbitraje potestativo, ¿sí? Y cada uno tiene su momento procesal también en que se puede realizar,
Pero cuando vamos al arbitraje, ¿sí? Para que ustedes me entiendan, agotada la fase de conciliación, si vamos al arbitraje, aquí ya es un tribunal que toma decisiones, ¿sí? Aquí este tribunal de arbitraje lo que va a establecer es, bueno, patrón y trabajadores no se pusieron de acuerdo, voy a decidir yo como tribunal. En esa etapa procesal es obligatoria la comparecencia de un abogado. En el resto del proceso no requiere la asistencia de un abogado. ¿Quedó claro este principio? Perfecto. Creo que están bastante sencillos los principios ustedes. Y espero que nos dé tiempo a terminar. Siguiente, se los leo y se los envío. Existen dentro del conocimiento del proceso jueces letrados, es decir, jueces de derecho, y jueces legos, jueces de hecho. ¿A qué se refiere esto, pues, jóvenes? Vamos a encontrarlos con esta otra particularidad dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social. A ese tribunal, que como la palabra no lo indica, está formado por 3 personas, el presidente del tribunal, como lo vamos a ver, reitero, todo esto, el desarrollo sigue la segunda unidad, lo vamos a ver con artículos y demás. Ahorita me interesa que comprendan las características en general. El juez de trabajo y previsión social se convierte en el presidente del tribunal, ¿sí? Es un juez letrado, es un juez letrado, es un juez de derecho, ¿sí? Juez letrado, juez de derecho, conoce derecho. Y se integra por 2 vocales que son denominados, ojo ahí, jueces lego o jueces de hecho. ¿Qué quiere decir? Nos vamos a topar con la peculiaridad, ¿sí? De que uno de los requisitos para ser un juez vocal dentro de este tribunal de conciliación es no ser abogado. Ojo ahí, uno de los requisitos es no ser abogado y vamos a ver cuando hay un punto específico en el programa donde vamos a ver la normativa, el fundamento legal dentro del código de cómo se conforman los tribunales de conciliación y arbitraje, ¿sí? De momento, entonces, es un juez letrado, ¿sí? Un juez de derecho, que es el presidente, que es el juez de trabajo y previsión social, y 2 jueces lego, 2 jueces de hecho, es un representante de los patronos y un representante de los trabajadores, ¿sí? Nos vamos a encontrar con esa particularidad, reitero, más adelantito, porque en la siguiente clase vamos a ver ya cómo se conforman esos tribunales, cómo los patronos envían sus representantes a esos tribunales, cómo las organizaciones de trabajadores envían sus representantes y cómo en cada juzgado se va conformando un tribunal de conciliación y arbitraje. ¿Y cuál es la naturaleza, podremos pensar nosotros, de que existan 2 jueces que no sean abogados, ¿sí? 2 jueces lego, si estamos dentro de un conflicto legal? El legislador, la ley, ha previsto que obviamente es de suma importancia que esté presente el juez, que es el que sabe de derecho, que va a regular los procesos, que va a interpretar o imponer normas, pero es importante tener 2 jueces que no sean de derecho y que más de derecho se apeguen a la forma o al sistema de valoración de la prueba dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social, que es una de las características que vamos a ver, que es el leer, saber y entender. Es decir, que estos jueces legos, estos jueces que no son abogados, conocen más de la realidad. El patrono conoce el entorno patronal, conoce lo que se puede ganar, los gastos en que se incurren, lo dañino que puede ser para la economía de una empresa dar ciertos beneficios. Y por otro lado, el otro juez lego conoce lo que es la necesidad del trabajador, sabe, conoce los requerimientos, sabe hasta qué punto el trabajador también puede tener razón o hasta qué punto pudiera ser extralimitarse en las peticiones y demás. Pero por eso es que la conformación del tribunal requiere que 2 de esas personas no sean abogados, ¿sí? Porque el abogado interpreta la norma, para eso está el presidente. Necesita 2 personas que no sean abogadas, pero que conocen como representantes de cada una
de las partes que están en discusión las realidades, ¿sí? Desde los distintos puntos de vista. ¿Queda claro aquí este punto o hay alguna duda? ¿Estamos claros? Muy bien, gracias. Excelente. Bueno. Siguiente característica. Vean. La resolución que dicta el Tribunal de Conciliación no es vinculante con el proceso del procedimiento de huelga, pero sí lo es con la resolución que deba dictar el Tribunal de Arbitraje en el caso de que la conclusión del proceso colectivo, por haberlo acordado así las partes o por disposición de la ley, deba terminar a cargo de un tribunal arbitral. Vean, ¿qué quiere decir acá? Vamos a encontrar aquí, reiteramos, me interesa que a ustedes les vaya quedando claro. Regreso, hay una fase extrajudicial de negociación, patrono-trabajador, no llegamos a un acuerdo, planteamos el conflicto, ¿sí? Planteamos el conflicto colectivo y existe un tribunal de conciliación que, como su nombre lo indica, lo que busca es conciliar. Él no va a dictar una sentencia, ¿sí? Él va a conciliar entre las partes. Si no se llega a ese acuerdo, ¿sí? Ojo ahí, si no se llega a ese acuerdo, el Tribunal de Conciliación va a emitir lo que se denomina un pliego de recomendaciones, ¿sí? Un pliego de recomendaciones. Si acudimos a la fase de la huelga o del paro, ese pliego de recomendaciones que emitió el Tribunal de Conciliación no es vinculante. Se quedarán dentro de la memoria histórica del expediente y el juez en su momento será el que determine si la huelga que se haya declarado legal es justa o injusta, de igual manera con el paro, si fue justo o injusto. Pero sí, por disposición de la ley o por voluntad de las partes, no acudimos a la huelga o al paro y vamos al arbitraje, vamos a ver en su momento oportuno que ese pliego de recomendaciones que emitió el Tribunal de Conciliación sí es vinculante porque la propia ley le establece al Tribunal de Arbitraje que debe tener en consideración lo resuelto por el Tribunal de Conciliación, ¿sí? Entonces la característica es el pliego de recomendaciones del Tribunal de Conciliación no es vinculante si se busca la huelga o el paro, pero es vinculante si acudimos a la vía del arbitraje, sea como les dije, potestativo u obligatorio, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna duda aquí, jóvenes? Me queda duda. Cuando no preguntan, me asusta si está quedando todo claro o si los estoy perdiendo. ¿Dudas o consultas? Nadie me responde. Todavía procesando tanta información, Lek. De verdad. Repetimos algún punto, regresamos. Ustedes díganme con toda la confianza, si algo no va quedando claro. Esta característica, licenciado, esta última característica de cómo se integran los tribunales de conciliación y arbitraje, ¿verdad? Ajá. Esa es una característica pero no cómo podía resumirse esa característica. No quisiera resumirla. La característica es básicamente el enunciado que les di al inicio y que les voy a enviar. Característica del conflicto colectivo de carácter económico-social es que el tribunal se conforma por un juez letrado, es decir, un juez de derecho, que es el presidente, es el juez de trabajo y previsión social, y por dos vocales lego, es decir, de hecho, que no son abogados. Uno representante de los patronos y uno representante de los trabajadores. No sé si esa es la característica, mi estimada Mirna. No sé si quedó claro ahí. Quedó claro, gracias. Licenciado,
Adelante, adelante. Con una consulta, estaba leyendo el artículo 295 que dice designación de miembros de los tribunales. Esto me trae una duda. Menciona que uno de tribunal se integra por el juez unipersonal y un representante de los trabajadores, un representante del patrono. Dice dice este artículo que estos representantes, tanto del patrono como, bueno, y de los trabajadores, ellos ya deben de saber quién va a representarlos en caso de que se llegue a esta etapa. Esa es mi duda, porque en este artículo dice que ellos tienen que designar a esas personas a finales del mes de noviembre de cada año. Y la Corte lo publica en enero. Así es. Sí. Mire, mi estimado Edgar, por eso les digo, ahorita me interesa que entiendan las características. La característica aquí como es juez de derecho y 2 jueces de hecho, 2 jueces lego. Hay un punto específico, si ustedes revisan en el programa, hay un punto que se denomina conformación de los tribunales de conciliación y arbitraje. Ahí es donde vamos a revisar la normativa que usted acaba de leer. Cómo los patronos y trabajadores envían en el mes de noviembre, la Corte publica en enero, cuáles son los requisitos y que en cada juzgado debe haber un tribunal. Ahí ya les explico todo eso a detalle, mi estimado Edgar. Nítido, me adelanté. Está bien, gracias. Sí, no, excelente, excelente, porque quiere decir que están leyendo el código muy bien, que eso era la intención que siempre hemos hablado. Como les digo, ahorita por eso, si se dan cuenta, no agotamos tanto la norma, porque lo que me interesa es que entiendan las características como tal. Todo lo demás que hemos platicado en la segunda unidad, incluso, bueno, algunas todavía aquí en la primera unidad, lo vamos a ir viendo a detalle dentro del proceso, ¿vieron? Ahorita, las características. Excelente, mi estimado Edgar. ¿Alguna otra duda, consulta, jóvenes? Ninguna. Ya salieron algunas dudas ahí y eso fue bueno. Bueno. Licenciado, sigamos entonces, no hay tiempo de... Sí, adelante, mi estimado Gabriel. Con la última característica, ¿será que nos podría explicar de nuevo? Lo que pasa es que me quedé un poco sin señal y no logré escucharlo completo. No, excelente, mi estimado Gabriel. Bueno, miren pues, la última característica que vimos es en cuanto a que la resolución que dicta el Tribunal de Conciliación no es vinculante con el procedimiento de huelga o de paro, pero sí lo es con la resolución que deba dictaminar el Tribunal de Arbitraje. ¿Qué les decía entonces? Bueno, planteamos el conflicto, ¿sí? Planteamos nuestro conflicto, ya vimos que el juez unipersonal califica, en ese momento manda a integrar el Tribunal de Conciliación y el Tribunal de Conciliación, vamos a ver más adelante, está en contacto con patrono y trabajadores. Propone fórmulas ecuánimes de arreglos y puede ser, digamos, en este caso obviamente no habría un acuerdo total sobre los puntos en discordia. Entonces, este Tribunal de Conciliación emite un pliego de recomendaciones, ¿sí? Ellos no emiten sentencia porque el proceso tiene que seguir para encontrar una solución. Ellos emiten un pliego de recomendaciones. Si los trabajadores o patronos optan por seguir el camino de la búsqueda de la huelga o el paro, este pliego de recomendaciones no es vinculante, ¿sí? Les decía yo que se queda como un mero archivo dentro del expediente, porque aquí ya tendrá que ser el juez unipersonal el que determine la justicia o injusticia del movimiento, sea huelga o sea paro. Pero sí, terminada la fase de conciliación, las partes deciden ir al arbitraje o si por mandato legal, que eso lo vamos a ver despacio, tienen que ir al arbitraje, que hay algunos trabajadores que no pueden ir a la huelga, eso lo miramos en la segunda unidad. Si vamos a la fase de arbitraje, vamos a ver en el momento que la ley establece que ahí sí es vinculante el pliego de recomendaciones que emitió el Tribunal de Conciliación. Vamos a ver que, de verdad, una disculpa porque me quedé sin insumos, de verdad que yo tengo el problema que me ubico muchísimo en mi código y me cuesta en otro código, pero vamos a ver si lo encuentro aquí rapidito. No, se los voy a buscar mejor en mi código. Es que
Creo que está acá. Aquí está, miren, 391, no estaba tan perdido. Artículo 391, ¿sí? Código de trabajo. Dice, aquí habla del acuerdo de arbitraje, dice, si los delegados convienen en someter la cuestión a arbitraje, todos los documentos, pruebas y actas que se hayan aportado o levantado durante la conciliación servirán de base para el juicio correspondiente. ¿Sí? Ahí está la base legal. ¿Oyeron? A eso se refiere este último principio. Si nos vamos al arbitraje de conformidad con este artículo, sí es vinculante lo recomendado en el pliego de recomendaciones por el Tribunal de Conciliación. Si buscamos la huelga o el paro, ese pliego de recomendaciones no es vinculante. Licenciado. ¿Quedó claro ahí, mi estimadísimo? Disculpe, tal vez uno se confunde por la palabra vinculante, ¿no? Y tal vez se crea confusión. Prácticamente en conclusión es de que si se van al paro, ese pliego de peticiones no se va a tomar en cuenta para llegar a una solución más adelante, o el juez no está obligado a hacerlo. A comparación, si se va por la otra vía, el juez sí está prácticamente por este artículo, sí está obligado a tomarlo en cuenta. Exacto. De conformidad con el 391, el Tribunal de Conciliación tiene que tomar de base, dice, todo lo actuado por el Tribunal de Conciliación. Ese pliego de recomendaciones lo tiene que tener a la vista el Tribunal de Arbitraje y con base en ese pliego resuelve. Buenas noches. Disculpe una Adelante, pregunta. adelante. ¿Será posible que repita la característica donde indicaba que si es obligatorio acudir con un abogado? Es que no sé si es en la etapa de arbitraje que mencionó o en qué etapa de conciliación. No, ahí estamos, mi estimado Alexander. Cuando mencioné esa característica, les mencioné que la etapa donde es obligatorio asistir con abogado es la etapa del arbitraje. Si vamos al arbitraje, ahí es necesaria forzosamente el acompañamiento legal de un abogado. ¿Sí entendió bien la idea, mi estimado Alexander? No sé si solo esa era la duda o... Sí, en realidad no estaba seguro si era obligatorio o no era obligatorio. No estaba si lo apunté bien, pero gracias, Lick. En el arbitraje es obligatorio, jóvenes. ¿Alguna otra duda o consulta que tengamos? Vean, jóvenes, nos quedaron 3 características pendientes que de verdad tampoco se las puedo dar corriendo en 4 minutos. Entonces yo diría que si bien es cierto, ustedes empiezan exámenes el día martes, sí tendríamos que tener clase el próximo miércoles previo a nuestro examen de lunes. Ahí agotaríamos las 3 características que nos quedan y el contenido de el derecho procesal colectivo. Ya dejaríamos la integración de los tribunales probablemente para la siguiente unidad. Entonces, sí nos veríamos el próximo miércoles. Lunes tenemos descanso, eso nos perjudica también, aunque la facultad no se ha pronunciado. Si gustan, vamos a estar expectantes si hay o no descanso. Si no hay descanso, tenemos clase lunes. Si hay descanso, tenemos la clase miércoles, ¿sí? Para agotar los temas que nos hacen falta. Y reitero, hoy me atrasé porque les decía al inicio, me tocó dar clases desde el iPad y realmente no suelo utilizarlo mucho para estos temas. Estoy ya muy familiarizado con la computadora y ahí tuve un inconveniente. Entonces, ¿alguna otra duda o consulta, jóvenes? Tenemos unos minutitos, pero sí tenemos que... Discúlpele que es un poquito fuera del tema con lo del feriado, que lo pasaron para el lunes. Es opcional para las empresas privadas que sí lo den el lunes. Sí, pero me imagino que como hay un pacto colectivo, condiciones de trabajo de los trabajadores de la San Carlos, ahí estipula que cuando es domingo, creo que se corre para lunes, ¿verdad, Alex? Si estoy mal. En AUSAC suelen correrse, bueno, en el estado en general, ¿oyeron? Suelen correrse todos los descansos,
Ahora en la iniciativa privada, no me estimé, que alguien me preguntaba, no necesariamente. Como realmente el día de la localidad es el 15 de agosto. El día del festejo es el domingo. ¿Alguien me preguntaba eso ahí? Sí, Licenciado, muchas gracias. licenciado, buenas noches. Buenas noches. Licenciado, con el asunto el material que nos va a proporcionar usted, ¿ese sí nos lo va a mandar en recurso de mañana o cuándo, Sí, licenciado? sí. Disculpe. Sí, yo sí, bueno, miren, puede ser que hoy ya no lo logre porque por la hora, francamente no sé si paso hasta zona 10 a mi oficina, pero si no, a más tardar mañana se los envío. Y en el que básicamente va el nombre de las características, pero el desarrollo lo hicimos en clase. ¿Alguien Gracias, más? licenciado. Sí, porque así, para empezar uno a repasar un poco. Gracias, Excelente, 100 puntos. ¿Alguien más? Sí, yo, buenas noches. Solo va a entrar la primera unidad en el examen. Sí, o sea, lo que veamos hasta el día lunes o miércoles de la otra semana. Lo que veamos ahí es lo que entra en el examen. Gracias. Bueno, gracias, licenciado. Adelante, adelante. Mire, acerca de las diapositivas de los principios, aunque usted dijo que no le interesaba mucho la definición o algo así, pero no sé si no lo va a compartir, disculpe. Pero, bueno, es que yo les hablé de repente trabajar alguna definición, pero déjenme, lo que les digo, déjenme, ya me está aquí señalando la otra audiencia, déjenme revisar y yo les digo si logro hacer un documento, ¿sí? Gracias, Lick, también igual que compañeros para irse pasando. Va, está bien, no hay ningún problema. Que le toque a Javier redactarlo, Lick. Que se gane el salario. Eso es mentira. Correcto. Bien, jóvenes, entonces lo vamos a dejar por aquí, estamos al pendiente porque ya tengo que entrar a la siguiente reunión y cualquier duda o consulta, pues con Javier igualmente y él me la hace saber, ¿oyeron? Feliz noche, Lick. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.